Hola a todos, mi nombre es Diego Andrés Guerra Yepes. Mi nombre es Keren Castro Julia. Mi nombre es Andrés Felipe Guerra Villadiego. Somos estudiantes de la licenciatura en Matemática de la Universidad de Antioquia Campus Caucasia. En nuestra exposición del curso Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía hablaremos temas como lo es la educación popular, la emancipación en América Latina. Este tema es importante porque la educación no solamente sirve para aprender matemáticas o historia, sino para entender la realidad y actuar para mejorarla. En nuestra región, muchos maestros, comunidades y movimientos sociales han utilizado la educación como herramienta para la liberación y la justicia social. Aquí vamos a abordar la idea de tres autores muy importantes como lo son Freire, Carrillo y Rousseau. Ellos nos ayudan a entender que la educación sirve para transformar personas críticas, libres y capaces de transformar su mundo. Teniendo en cuenta las tradiciones pedagógicas latinoamericanas, se han construido a partir de las luchas sociales y del propósito de que la educación sirva como una herramienta de transformación frente a la injusticia. Uno de los pensadores más influyentes en esta perspectiva es Freire, un educador brasileño que dedicó su vida a trabajar con personas adultas que no sabían leer ni escribir. Sobre su pensamiento, Muñoz en 2017 menciona lo siguiente, abro comillas, Freire elabora la fundamentación de la concientización del diálogo desde su obra Pedagogía del Oprimido en 1970, como alternativas filosóficas que permite entender los procesos de humanización como procesos dialógicos en los cuales los seres humanos se descubren en el mundo a través de sus maneras de nombrarlo. Página 33-34. Esto significa que Freire entendía la educación como un proceso de diálogo y reflexión conjunta, en el que los estudiantes no son simples receptores de información, sino que son sujetos activos que construyen conocimientos a partir de su realidad. Desde esta mirada, el aprendizaje no debe ser un acto de repetir, sino una experiencia que invita a comprender, a preguntar, a proponer y a transformar. Freire criticaba lo que él llamaba educación bancaria, donde el maestro depositaba información en los estudiantes como si fueran alcancías vacías. En cambio, proponía una educación liberadora, donde tanto el profesor como los estudiantes aprendieran juntos, conversaran sobre sus realidades y buscaban soluciones a sus problemas. Por ejemplo, si en el barrio hay una contaminación o falta de espacios verdes, los estudiantes puedan investigar, organizar campañas y hablar con las autoridades. Así aprenden lo que es lenguaje, ciencias y ciudadanía al mismo tiempo. Freire enseñaba que educar siempre es un acto político porque uno elige si enseña para que todo siga igual o para transformar las cosas. Él decía que la educación debe ser un proceso de diálogo donde tanto el maestro como los estudiantes aprendan juntos y reflexionen sobre su realidad. Por eso la educación popular se convierte en una forma de resistencia que busca que las personas piensen, se cuestionen y defiendan su dignidad. Freire criticaba la educación que solo repite información y en cambio proponía una que invite a comprender, preguntar y actuar. Esa idea es muy poderosa porque cuando uno entiende su entorno puede empezar a cambiarlo. Continuamos ahora con paradigmas emancipadores, o sea, ideas que liberan. El profesor colombiano Alfonso Torres Carrillo dice que la educación popular ayuda a crear un pensamiento crítico y emancipador, es decir, que libera a la persona de la ignorancia y de la opresión. Según él, en América Latina, la educación popular nace en los barrios, en los campos, en los sindicatos y en los grupos comunitarios. Allí la gente aprende de su propia experiencia, comparte saberes y reflexiona sobre lo que puede mejorar. Torres dice que la educación popular es contrahegemónica, lo que significa que no sigue las ideas del poder, que quiere que las personas obedezcan sin pensar. En palabras más sencillas, él se refiere a que muchas veces en la sociedad hay quienes tienen más poder y quieren que la gente haga lo que ellos dicen sin cuestionar nada. Pero la educación popular busca todo lo contrario. Quiere que las personas piensen por sí mismas, que tomen decisiones, que opinen y que participen
en los cambios de su comunidad. Es una forma de educación que enseña a no quedarse callados ante la injusticia, sino a ser protagonistas de su propia historia, ayudando a construir un mundo más justo y solidario. Por ejemplo, en muchos pueblos de América Latina han puesto en práctica estas ideas. En algunas escuelas, los estudiantes desarrollan proyectos sobre los problemas de su comunidad, como cuidar el agua, como recuperar la lengua indígena o como proteger el territorio. Allí la escuela no está separada de la vida, al contrario, se conecta con lo que pasa cada día. Y eso hace que el aprendizaje tenga sentido, porque se estudia para mejorar la realidad. Eso es lo que busca la educación popular, que aprender sirva para transformar. También tenemos a Montero 2010, en el cual cita al filósofo Rousseau, quien, aunque vivió en el siglo XVIII, también reflexionó sobre la libertad en la educación. Rousseau, en su libro Discursos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escribió que, abro comillas, del cultivo de la tierra sobrevino intelectualmente su partición y de la propiedad una vez conocida se derivaron las primeras reglas de justicia. Página 149. Con esta idea, Rousseau quiso mostrar que las desigualdades sociales empezaron cuando las personas comenzaron a adueñarse de la tierra y a dividirla, lo que generó diferencias entre ricos y pobres. Rousseau pensaba que las desigualdades y las injusticias aparecen cuando las personas se alejan de su naturaleza libre y sencilla. Por eso, él decía que la educación debe respetar la libertad del niño y ayudarle a aprender de la experiencia, no solo de las órdenes del maestro. Por otro lado, Rousseau también defendía la idea de la libertad en la educación. Él decía que el niño aprende mejor cuando explora, pregunta y experimenta y se equivoca, porque así desarrolla su razón y su independencia. La educación, según él, no debe imponer, sino acompañar al proceso de descubrir. Y si lo pensamos, eso tiene mucho que ver con Freire. Los dos creen que aprender no es obedecer, sino pensar y descubrir por uno mismo. Cuando uno pregunta, se equivoca o reflexiona, realmente está aprendiendo y ahí es donde nace la libertad, en la posibilidad de pensar con la cabeza propia. Un ejemplo muy práctico puede ser una maestra preguntando a sus alumnos: ¿qué problema hay en nuestra comunidad que podamos mejorar? Un grupo responde: el parque está sucio y la gente no la cuida. La maestra propone investigar por qué ocurre eso. Los estudiantes hacen carteles, graban entrevistas, limpian el parque y presentan sus conclusiones. Con la actividad anterior se aprende ciencias, comunicación, trabajo en equipo, pero sobre todo se aprende también que la educación sirve para cuidar y mejorar el lugar donde vivimos. Esa es la idea central de la educación popular: aprender haciendo, pensar juntos y transformar la realidad. Ya para concluir, la educación popular busca formar personas libres, críticas y comprometidas con su comunidad. No se trata solo de estudiar para probar, sino de entender el mundo y participar en sus transformaciones. Freire nos enseña que enseñar también es escuchar. Rousseau nos recuerda que hay que respetar la libertad del que aprende. Y Carrillo nos muestra que la educación popular sigue siendo una lucha por la justicia y la igualdad en América Latina. Por eso, como estudiantes debemos aprovechar la escuela no solo para aprender temas, sino para pensar, dialogar y actuar con responsabilidad. Así la educación se convierte en un verdadero camino hacia la libertad y hacia una sociedad más justa. Freire nos enseña que enseñar también es escuchar, porque el conocimiento no está solo en el maestro, sino también en los estudiantes y en sus experiencias. Cuando nosotros como docentes escuchamos al estudiante, aprendemos también de la realidad de cada alumno y se puede enseñar también de una forma más significativa. Rousseau nos recuerda que la educación debe respetar la libertad de cada persona,
permitiendo que cada uno de nuestros estudiantes descubra el mundo a su manera, experimente, se equivoque y aprenda por sí mismo. Ser libre en la educación significa pensar con autonomía y no depender todo el tiempo de lo que otros digan. Y por último, Torres nos muestra que la educación popular sigue siendo una forma de luchar por la igualdad y la justicia en América Latina, porque promueve el trabajo en comunidad, el diálogo y la participación de todos. Como estudiantes y futuros ciudadanos, debemos aprovechar la escuela no solo para aprender temas, sino para pensar, dialogar y actuar con responsabilidad. Así, la educación se convierte en un camino hacia la libertad y la transformación social. Y por último, tenemos nuestra bibliografía, la cual dejaremos colgada aquí en la parte final del video.